exposición, voy en primer lugar a dar el uso de la palabra al doctor Juan Matsumura Casano, director de la Unidad de Investigación y Posgrado de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, doctor Matsumura. Muchas gracias, doctor Miguel Sandoval. Buenas noches con todas y con todos. Un gusto volvernos a encontrar. Realmente tengo el honor de representar en esta oportunidad al doctor Manuel Izaguirre, ¿no? Quien no puede estar con nosotros, que nos mandan todos los saludos correspondientes. Y me ha pedido que haga la presentación de este tema. Realmente creo que es importante y necesario para todo lo que estamos en el tema de la investigación, de ir cerrando los círculos para poder completar y complementar, digamos, este círculo virtual de la investigación, que tiene muchas interpretaciones y muchas situaciones que son complejas y complicadas en algunos momentos. Entonces, creo que ya es necesario, cuando, de acuerdo a la ley, nosotros tenemos que ser una universidad de investigación, colmar las posibilidades de búsquedas de diferentes artículos o publicaciones que nos permitan consolidar los temas académicos y de manera que sean adecuados o ad hoc para una buena, no solamente una buena investigación, sino una buena presentación. Por eso que el tema es muy sugerente, ¿no? Publicar o morir. Pero es un poco feo, ¿no? Yo creo que diría mejor publicar o perecer, ¿no? Que creo que es además elegante, aunque tiene la misma finalidad. Y creo que en el Perú tenemos que mirar esto con mucha objetividad. Siempre vemos que uno de los grandes problemas que tenemos en la investigación es cómo iniciar la búsqueda, ¿no? Y cómo hacer la búsqueda de los artículos más importantes y de las publicidades de más impacto a través de un instrumento. Y yo creo que el Google académico nos ayuda un poco a mirar este aspecto, y dentro de este aspecto hay para ver todo lo que corresponde al índice H u otros indicadores que nos permitan de manera bastante asequible, adecuado y conveniente tener los artículos que son de referencia para una mejor investigación. ¿Y qué mejor que tener la presencia de alguien que tiene la experiencia nacional e internacional y que ha demostrado que esto a través de su sistematización se realiza en los diferentes grupos de investigación, y él obviamente coordina y preside el grupo de investigación. Por eso es que sean todos bienvenidos esta noche. Creo que vamos a tener una noche muy importante e interesante, y paso la palabra al doctor Miguel Sandoval para que haga la moderación y la presentación correspondiente a nuestro excelente ponente. Adelante, doctor Miguel Sandoval. Gracias. Muchas gracias, doctor Matsumura. Como ya lo dijo el doctor Matsumura, tenemos a un excelente expositor, el doctor Pedro Mendoza Arana, conocido por todos nosotros, profesor principal de nuestra facultad, médico cirujano, maestría en finanzas, planificación de la salud en London School of Economics, doctor en medicina, coordinador del grupo de investigación de sistemas de salud, profesor investigador, profesor RENACIT, es autor de varios libros, entre ellos tenemos Planeamiento Estratégico para la Gerencia en Salud, Evaluación Económica en Salud y Planeamiento Estratégico en Gerencia aplicado a los servicios de salud. Es coautor de varias investigaciones y publicaciones científicas que hemos leído y conocemos de su trayectoria. Tiene una amplia experiencia como consultor, tanto nacional como internacional, y asesor en planeamiento estratégico y gestión de salud en IMPRES, en empresas públicas y privadas, y consultorías en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial y en la Agencia de Cooperación Internacional Japón, JICA. Bueno, todos conocemos la excelencia de nuestro profesor Pedro Jesús Mendoza Arana, y vamos a dejarle que use la palabra ahora. Ya saben ustedes que al final las preguntas, ya sea por el chat interno o a través de la mano alzada. Bienvenido, doctor, y adelante.
Muchísimas gracias. Mis primeras palabras de agradecimiento al director de la unidad de investigación, al doctor Juan Pedro Matsumura, por sus generosas palabras, creo, más explicadas por la amistad y por su economía que por los méritos de quien les habla. Y que me permiten esta noche poder departir con ustedes. También aprecio la invitación del señor vicedecano y la generosa presentación también del doctor Sandoval. Yo entiendo que el tiempo que tenemos es reducido, así que voy a tratar de hacer una presentación lo más didáctica y sucinta posible, con la finalidad de tener un poquito más de tiempo para el intercambio de ideas. Permítame, por favor, compartir mi presentación. ¿Me pueden confirmar, por favor, que se aprecia bien? Sí, se está viendo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, como efectivamente lo decía el doctor Matsumura, esta es una frase, ¿no? Publicar o perecer, que ya es de amplio uso en países del mundo desarrollado. He estado rastreando en realidad de dónde se originó y como tantas frases, eslogans y refranes, no se logra identificar correctamente quién fue al que se le ocurrió esta frase, pero que resume muy bien una forma de entender la labor académica en la cual el conocimiento del trabajo propio es el elemento trascendente. Y de allí esta idea de publicar o perecer. Y las reflexiones que yo quisiera compartir con ustedes es acerca de qué significa eso en este momento en el Perú y las proyecciones que puede tener. Quisiera referirme brevemente, para un poco ir entrando en el tema, a este ranking. Uno de los tantos que hay, en todo caso es uno de los últimos que se ha publicado, el ranking QS de universidades, que ya está proyectado para el 2022, ¿no? Ha salido hace pocos días todavía, ¿no? El mes pasado. En este sale como el primer puesto en el mundo el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con el 100%, el 100 puntos, seguida de Oxford, Stanford, en quinto lugar queda Harvard, y así sucesivamente, más o menos también en el 5% superior. Las universidades de América Latina ya aparecen del segundo dígito para arriba prácticamente. Y las universidades peruanas aparecemos prácticamente en el tercer dígito en este ranking. Por supuesto, podría ser peor. Aparecemos. Y eso ya es siempre un primer momento, un primer paso. ¿Cuáles son los elementos que toma este ranking para poder estructurarse? 40% viene de lo que ellos llaman la reputación académica, que es el resultado de una encuesta que se hace a nivel global, preguntándole a otros académicos, a, digamos, actores de gobiernos, etcétera, cuáles consideran que son las más importantes universidades del mundo. Eso hace 40%. Un 10% hacer la misma pregunta a firmas importantes, globales, y eso es la reputación a nivel de los empleadores. Y en el cuarto lugar, con un 20% del peso total, está este tema de cuáles son las citas por docente, ¿no? Faculty es el nombre que se le da al docente en estas universidades. Citas por docente hace el 20%. Hay otro par de temas bien interesantes también, que creo que podríamos trabajar también nosotros con un poquito más de dedicación, que es este tema de cuál es el porcentaje de profesores internacionales que se tienen en la universidad, que eso tiene un peso de 5%, y cuál es también
la proporción de estudiantes internacionales en esa universidad. Como ustedes rápidamente visualizarán, las universidades que hemos mencionado, por ejemplo, en los primeros puestos, en el primer dígito del ranking mundial, son universidades a las cuales todos quisieran ir. Por lo tanto, la presión y la postulación internacional es muy fuerte, así como también el interés de profesores por enseñar allí. Y entonces, el propio cuerpo docente es asimismo internacional. Entonces, ya yendo un poquito más al tema de las citas y de las publicaciones, este 20%, que es lo que pesa las citas por facultad en este ranking, toma en los últimos 5 años, el periodo 2015-2020, y usa la base de datos de Scopus como su punto de referencia. Por supuesto, hay diferentes, no quiero detallarme más que una más solamente para mostrar que hay diferencias con otras bases. Por ejemplo, esta que es otro ranking importante, el THE. Para ellos, por ejemplo, el tema de las citas ya no vale 20, sino 30% sobre el total. Y otro 30% es el volumen de investigación. Entonces, en general, en estas universidades de investigación, como lo ha mencionado el doctor Matsumura, el tema de la producción de investigaciones y las citas es ciertamente el principal elemento que la sitúa en rankings como los que ya hemos mencionado. Y generan, por lo tanto, una presión institucional que se siente a nivel del cuerpo docente, en el cual, por lo tanto, surge esta frase, pues, de que hay que publicar o perecemos, perdemos espacio. ¿Y por qué? Porque ya al interior, inclusive los temas de promoción, bonificaciones sobre el sueldo, los propios ingresos y finalmente las ratificaciones y demás, tienen que ver con qué tanto los docentes van contribuyendo o aportando a este volumen científico y prestigio de la universidad que los alberga. Y que llegan a generar, inclusive, es un estudio relativamente reciente de profesores de medicina en Holanda, que muestra que hay una correlación directa entre el síndrome de burnout en docentes de medicina y una cosa que también ya se ha trabajado, porque hay que tener para todo indicadores validados, un cuestionario que se llama Publication Pressure Questionnaire, o sea, el cuestionario de presión en relación a las publicaciones, y que se correlaciona de manera directa con el burnout a nivel de profesores de medicina. También ha tenido otros tipos de efectos colaterales, y quizá para muchos de nosotros este es el más conocido, lo que se deben llamar ahora las revistas predadoras, es decir, revistas en las cuales, dado que hay tanta presión por publicar, entonces para todos los profesores dicen, bueno, entonces ahora ¿dónde publico? Y entonces empiezan a aparecer revistas que les ofrecen esa opción, con un tiempo menor, con un costo, que no siempre es bajo, y que muchas veces es más bajo que el de otras revistas, digamos, más legítimas, prestigiosas y demás, con tiempos de publicación más cortos, pero que lo hacen a expensas de bajar mucho el tema de la exigencia académica y se convierten en lo que se denominan actualmente las revistas predadoras. Hay toda una controversia, una lucha a nivel global entre los editores de revistas médicas para tratar de que estas revistas predadoras sean, digamos, mesuradas, retiradas del camino, etcétera, aunque se basan en mercados internacionales difíciles de controlar. Y también para que no se les confunda con los Open Journals, que es otro tema completamente diferente, que es la opción más bien de acceso abierto a revistas de buen nivel académico. Yo me empecé a interesar en este tema y quisiera agradecerle en ese sentido su orientación al equipo del doctor Alberto Perales. Este es un artículo publicado por ellos, mejor dicho, Cecilia Soji, Alberto Perales, Alfredo Anderson y Eric Bravo. Este ya es del año 2002 y ellos para ese momento ya tenían una línea establecida sobre este tema, por lo tanto, hace ya
prácticamente 20 años o más de 20 años, tratando de comprender este tema. Es decir, está bien, es importante publicar, investigar, perfecto. ¿Y cómo producimos? ¿Cómo investigamos? ¿Cómo publicamos? Porque si no entendemos ese proceso, entonces las propuestas que hagamos probablemente sean basadas más bien en la buena intención que en algún tipo de dato que nos permita respaldarlos. De hecho, como les digo, el doctor Perales y su equipo, la doctora Soji y los mencionados, han armado toda una secuencia en la cual ya para esa época, el año 2002, mucho antes de que aparezcan, digamos, el Regina y todas estas cosas que tenemos ahora en nuestro medio, hacían notar que a los profesores sanmarquinos en general y sanfernandinos en particular, nos costaba publicar. Nos costaba publicar. Y en esta entrevista, este artículo que hicieron ellos, entrevistando a los docentes, concluían que en general era el porcentaje de trabajos que lograban ver la luz en forma de publicación en su estudio estaba en alrededor de un 20 a 30%, lo que significaba que 60 o 70% del total de producción que se investigaba no llegaba a ver la luz en forma de publicación científica. Yo hice un trabajo más o menos en esa misma línea en el año 2000, que fue publicado en el 2012, el trabajo del año 2010, tratando de entender también, y para poder hacerlo me enfoqué en un tema más específico, que es cuánto se investiga en educación médica, que es uno de los campos de los recursos humanos en la facultad. Y lo que encontré básicamente revelaba que 10 años después la situación no había cambiado grandemente. De los trabajos que yo logré identificar buscando solamente lo que era educación médica, casi salía exactamente lo mismo, es decir, solo el 25% de los trabajos que logré identificar habían llegado a alcanzar la forma de artículo. La mayoría, 2/3 de ellos, habían sido o resúmenes en jornadas o resúmenes en congresos, y un porcentaje adicional llegaba a convertirse en informe final solamente y estaba por lo tanto en los archivos del RAIS, lo cual puede ser visto de varias formas. Yo, siempre resiliente y positivo, lo miraba como que significa que tenemos 75% de producción. Podríamos triplicar, cuadruplicar nuestra producción si es que lográramos desatar los nudos que bloquean la publicación de esos trabajos ya terminados y que un gran número eran presentados en jornadas o en congresos. Lo que esto implica, entonces, en síntesis, es que una cosa son las competencias de investigación y otra cosa son las competencias de publicación. Y por lo tanto, el tema de cómo mejorar la producción científica no pasa solamente por trabajar talleres, cursos o procesos que mejoren la metodología de la investigación. Es cierto, es importante, uno puede equipar a los investigadores con mejores recursos metodológicos para su investigación, pero pareciera, por estos estudios que he mencionado, que el problema no es tanto ese, sino que hay otro conjunto de competencias que son diferentes a las de investigación y que son las que estamos no potenciando adecuadamente. De hecho, pensando en eso, hice otra investigación, también más o menos por esa época, en la cual me empecé a entrevistar a lo que llamaba yo, o llamé en ese momento, los profesores de alta producción, para ver qué explicaba esa alta producción, porque de todas maneras no es que uno dijera, bueno, no es que en San Marcos no se publique o en San Fernando no se publique, en todo caso publican pocos, pero publican, ¿no? Son pocos pero son. Entonces, a ver en qué los caracteriza. Y encontré que habían 3 elementos que explicaban de manera importante esa productividad en términos de publicaciones científicas. La primera es la dedicación. Es decir,
estos profesores se habían dedicado a publicar. Si no completamente, que es lo que quizá muchos quisiéramos, por lo menos sí en su agenda personal y grupal, habían separado un tiempo intocable en principio para publicar, para escribir, para revisar, para pulir publicaciones y para irlas sacando. Para mí un caso anecdótico, pero sumamente ilustrativo, es el de un colega que me decía, mira Pedro, yo ya he quedado con mi familia en que los domingos de 7 de la mañana a 12 del día, a mí no se me ve. O sea, mi domingo familiar arranca a las 12 del día del domingo. Y me dedico esas 5 horas todos los domingos a avanzar mis publicaciones, solamente a eso. Y publico, me decía él, 3 a 4 artículos por año, desde hace mucho tiempo. Y es real, o sea, uno cuando revisa su récord de publicaciones, efectivamente tiene ese ritmo de publicación. El otro elemento importante es el trabajo en equipo. Me decían estos colegas, es cierto, no todos tenemos la misma facilidad para escribir, pero algunos sí. Entonces lo importante no es que cada persona, que todos sepamos escribir, sino que armemos equipos en los cuales haya algunos que sean los escribidores y que otros, que digamos los que tienen más experiencia, más metodología y qué sé yo, les den el soporte, los ayuden, se incorporen, los que colaboran más en la redacción también se van poco a poco afiatando en otros temas, pero como colectivo se empieza a producir sobre la base de que algunos tienen más competencias ligadas a la publicación. Y lo tercero, muy importante, es el tema del networking. Es decir, muy rara vez se publica en aislado. La gran mayoría de autores, docentes, colegas nuestros, que publican de manera sostenida e importante, lo hacen porque son parte de redes de trabajo colaborativas nacionales, pero sobre todo internacionales. De hecho, este tema de las redes colaborativas ha empezado a ser también visibilizada por otros grupos que trabajan en esto. Si bien es cierto, nuestra producción en Scopus, en los últimos años, en la última década, después de este estudio que yo les menciono, ha empezado a subir y subir de manera sostenida, y creo que ahí es seguramente esto correlaciona bien con los incentivos que ha establecido CONCITEC y el sistema universitario en relación al tema. También es cierto que esto tiene que ver sobre todo con el reforzamiento de este tipo de redes colaborativas. Y cuando uno empieza a usar herramientas para visibilizarlo o para transparentarlo, entonces se puede ver con claridad, como ustedes ven en esta gráfica, que es justamente de una publicación que analiza las redes colaborativas en los artículos publicados en Scopus en este periodo del 2000 al 2019, cómo sobre todo grupos peruanos que colaboran con investigadores en Estados Unidos son el grupo que más produce. ¿Pero produce por qué? Porque en Estados Unidos, que están justamente esas universidades de alta publicación, ya tienen redes establecidas que publican en revistas de alto impacto. Entonces, peruanos que se asocian a estas redes resultan canalizados y catapultados, por decirlo de alguna forma, a la alta productividad basados en su pertenencia a estas redes. Lo mismo con las redes españolas, brasileñas, ustedes saben, lo hemos visto en la tabla del ranking internacional, Brasil, México, Colombia, Chile, son las universidades de mayor productividad y prestigio en América Latina, y por lo tanto asociarse con universidades o grupos de esos países también es una estrategia valiosa. Reino Unido, si bien es cierto, está también en los primeros puestos. Oxford es la primera, después del MIT, la segunda, en todo caso la primera que tiene Facultad de Medicina, es en el primer puesto. Tiene menos vínculos con universidades peruanas, pero también lo tiene. Y eso se ve también en ese tipo de gráfica. Ahora, sin embargo, no basta con eso. Es decir, esos son, digamos, los elementos positivos, las buenas prácticas, digamos así. Pero también hay las malas prácticas. Es decir, las prácticas que tenemos que aprender a evitar. Ese es un
una carta al editor que yo hice hace algunos años, cuando me percaté de un tema, y es que muchas veces nosotros mismos, los autores de los artículos, a veces por un afán de creatividad, usamos palabras clave que no son reconocibles en los buscadores, en los motores de búsqueda. ¿Y cuál es el problema con eso? Que en la actualidad, la búsqueda que alguna vez hicieron, seguramente muchos de los presentes la han hecho, y yo también, bueno, ya la dejé de hacer, pero mucho tiempo era la forma, era irse a la biblioteca, coger una pila de revistas y empezar a revisarte todos los resúmenes para ver cuáles eran los más pertinentes para tu búsqueda específica. Eso ya no se hace, o se hace anecdóticamente. Lo que todo el mundo hace es ahora usar un motor de búsqueda. Scopus, Google, el que fuere. Pero al hacerlo, quedan presos de los criterios del motor de búsqueda. Y los motores de búsqueda buscan en base a tesauros, a palabras estandarizadas. Y si uno usa palabras clave fuera del tesauro, el tesauro no la búsqueda, el motor de búsqueda no los reconoce. Uno solo se invisibiliza en lugar de visibilizarse. Y por lo tanto llegué a la conclusión de que, si bien es cierto, ya estaba claro que investigación y publicación eran dos temas diferentes que requerían competencias y expertise diferente, la visibilización era otro tema. Ustedes dirían, no, pero es que es lo mismo que publicar. Podría ser, pero yo he estado también revisando este tema y creo que hay detalles que voy a tratar, algunos de ellos de compartirlos hoy día, que hacen notar este como un campo diferente. Yo he conocido gente, o conozco gente, colegas muy jóvenes, que son unos haces de la visibilización, más que de la publicación y de la propia metodología. O sea, uno los ve y dice, pero este colega, mira, no es así muy metodólogo, que digamos, y no es que use metodologías así que sean, pues, digamos, muy llamativas por su novedad, pero son sumamente visibles, porque ellos han aprendido cómo visibilizarse, dónde presentarse, cuándo presentarse, qué presentar. Entonces, resulta que es un expertise que, por lo menos en su estado actual, es diferenciable. Y entonces, digo, este proceso de querer tener alta productividad científica, estar en los rankings internacionales, ser uno mismo conocido como investigador, ya va teniendo 3 niveles de expertise que hay que desarrollar. Ya no basta solamente con saber metodología y ser un buen investigador, hay que saber además, o tener en el equipo, gente que sepa publicar, o uno mismo aprender a publicar, a tener las conexiones y la dedicación para publicar, pero ahora ya ni siquiera eso, sino que además alguien del equipo tiene que ser diestro en este camino de cómo hacer visible, cómo trabajar bases de datos, cómo gestionar los buscadores, cómo gestionar el índice H, etc. ¿Y eso para qué? Para lograr esta triada virtuosa, que es convertirnos en una universidad de investigación, y es hacia donde el contexto nos está llevando. Nosotros estamos en este punto de encuentro entre ser parte del sistema de salud, sentirnos parte del sistema de salud, y por lo tanto estar regidos por lo que dice el INS, por ejemplo, en relación a investigaciones clínicas, pero también ser parte del sistema de educación superior y universitaria, y por lo tanto estar regidos por lo que dice SUNEDU sobre el tema, pero también estar vinculados con el tema del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con las normatividades que da CONCITEC y que los vicerrectorados de investigación en general están adoptando, creo yo, con muy buen criterio. Esa confluencia nos lleva de manera, creo yo, muy clara a perfilarnos como universidad de investigación, o por lo menos a aspirar a hacerlo. Ahora, ¿qué necesitamos para que esa aspiración se materialice? Porque el hecho es que partimos con partimos de muy atrás, ¿no? Este es el mapa del mundo en el cual los territorios han sido representados de manera proporcional a su aporte a las publicaciones científicas globales.
Y como ustedes pueden ver, porque seguramente ya se miraron, o ya miraron a Perú, cuesta trabajo encontrarlo, ¿no? Lo encontramos solamente porque sabemos dónde debería quedar, pero, digamos, prácticamente no existe. Existe Norteamérica, existe Europa Central, bueno, China y Japón, etcétera, que tienen bueno, China, por supuesto, en ritmo creciente, y en América Latina los ya mencionados, ¿no? Brasil, Argentina, Chile, Colombia. Perú está todavía ahí pugnando por emerger. ¿Y eso cómo se explicaría, además de tantas explicaciones que nosotros debemos tener? Yo quisiera agregar una para poder llamar la atención sobre algunos elementos adicionales. Esa es la facultad donde yo tuve la suerte de hacer mi maestría. Esa es una universidad de investigación, por ejemplo. Miren su estructura presupuestal. Esa es la estructura presupuestal del año pasado, el año financiero 2019-2020. Sobre 200, casi 250 millones de libras esterlinas, que es su presupuesto, o sea, más o menos 300 millones de dólares. Las pensiones de los estudiantes son 22 millones. O sea, ni el 10%. ¿De qué vive la universidad? Fíjense, Bill y Melinda Gates le da tanto dinero para investigar, tanto dinero a la facultad, como todas sus pensiones estudiantiles. Casi 20 millones también. No sé si se aprecia acá, déjame ver con mi puntero láser. Estamos acá. ¿Sí? Tuition fees, que son las pensiones estudiantiles, 21 millones. Bill y Melinda Gates, 19.7 millones. Otras agencias de desarrollo internacional y el gobierno británico, otros 22 millones. Research England, que es un órgano del gobierno británico que apoya investigación, otros 30 millones. UK Research, otra agencia británica que apoya investigación, otros 40 millones. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que esta universidad vive de la plata que le llega para investigación, no vive de la enseñanza. Y por lo tanto, resulta natural, esperable, que dedique su tiempo, sus laboratorios, sus profesores, sus investigadores, a investigar, esencialmente. Aquí está la Universidad de Oxford, la primera en este ranking último del QS que les menciono, igualito. ¿Cuál es la estructura de ingresos? Tuition fees, o sea, pensiones de alumnos, 17%. ¿De dónde deriva sus ingresos? Miren acá. Grants, contratos, no, perdón, estas publicaciones. Oxford tiene una línea muy fuerte de publicaciones, pero grants, es decir, dinero para investigaciones, es tan fuerte como eso. Un tercio, su editorial, que es muy fuerte, un tercio, fondos para investigación, y menos del 20%, pensiones de estudiantes. Harvard, misma figura. Tuition fees, 22%. ¿Qué significa esto en mi reflexión? Que en una universidad de investigación de un país de altos ingresos, high income country, hay investigadores que se dedican a sus proyectos. Son investigadores a tiempo completo. Eventualmente, es lo que yo viví en maestría, uno tiene ahí gente que son premios Nobel, pero no son pues el premio Nobel que está dictando el curso. Eventualmente vienen, nos dictan una conferencia, uno se siente muy contento, pero ellos no hacen los cursos. Hay asistentes a la docencia, que son los que dictan las asignaturas. Por supuesto, de buen nivel, bien seleccionados. Pero los investigadores, la gente de peso, se dedica a investigar. En el caso nuestro, normalmente los docentes tenemos labor lectiva y no lectiva obligatoria, salvo casos excepcionales. Ahora tenemos la figura del docente investigador extraordinario, pero es extraordinario.
Y hay además sistemas de soporte administrativo al investigador. Y yo espero que no se incomode el doctor Perales, pero no sé si esté tampoco presente, pero si está, seguramente no se va a incomodar. Y le pido disculpas anticipadas porque voy a contar una pequeña anécdota. Estuvimos en una conferencia, en una de las reuniones que hace el RAIS, y en donde el RAIS nos explica pues a los docentes que hemos tenido, no sé si la suerte, o bueno, hay que llamarle suerte porque otros colegas no lo logran, de tener un proyecto con financiamiento de la universidad. Y entonces nos explicaban pues toda la cosa que hay que hacer para poder rendir los fondos que nos da la universidad. Y el doctor, la verdad, se exasperó. Pero, y no hay otra forma de que se haga esto, o sea, que nos den más apoyo, alguna cosa, pues, porque realmente lo que quiere el investigador es investigar, no estar dedicado a ver si es que la boletita tiene las 3 copias, o si le falta si es que la firma. O sea, alguien tiene que apoyar, pero la respuesta es no. Eso, en todo caso, por supuesto, usted no tiene que hacerlo personalmente, pero usted tiene que ver quién lo hace, pues. Usted es el jefe del proyecto. Entonces, nosotros responsabilizamos al investigador por temas administrativos, cuando podríamos más bien descargarlo de esa labor, definir, como en estas universidades, y no solamente en estas universidades, yo les voy a dar después otros casos de buenas prácticas nacionales, de que esto también se hace en el país, donde hay sistemas de soporte administrativo al investigador, y el investigador, como me dijo una vez un directivo, yo hice mi tesis doctoral sobre ese tema, y entonces un directivo de la universidad, de otra facultad, me decía, mire, doctor Mendoza, yo entiendo que mi rol aquí, como director de este centro de investigación, es que mis investigadores tengan la tranquilidad para investigar. Yo me encargo de todo lo demás. Por lo tanto, ¿qué cosas sí podrían hacerse? Más, en todo caso, de lo que sí se está haciendo. No digo que no se esté haciendo, pero digo que todavía no es el énfasis primario. Creo que sí, este tema de Publish Perish es algo que ya tenemos en el país, que se está instalando rápidamente, y en donde cada vez más se juzga, se mide al docente, investigador, si investigó y o si publicó. Y eso está perfecto. Pero para que eso funcione mejor, el entorno habilitante, para que eso funcione bien, es un entorno en el cual la universidad se encargue más de varias otras cosas de las cuales se está encargando, a mi juicio, todavía poco. Por ejemplo, el fundraising. Lo que uno encuentra en universidades del mundo desarrollado es que, claro, efectivamente, los investigadores, cada uno de ellos, ya tiene su red de contactos y le llegan convocatorias, invitaciones, y por supuesto él mismo es una fuente de financiamiento. Pero además de eso, la universidad tiene gente que está a tiempo completo, gente joven, no investigadores, administrativos o estudiantes avanzados o jóvenes graduados, con habilidad, con interés en ese tema, y que se dedican al fundraising solamente, a bucear, a buscar convocatorias. Cazadores de grants, como dijo una vez un amigo. O sea, todo el día buscando convocatorias. Y que empiezan a decir, oye, mira, acá hay una convocatoria, acá hay otra convocatoria. Miren, y esto tiene tal plazo, y hay que presentar tales documentos. Y entonces, todo eso, no le vamos a decir eso al investigador, porque si le decimos al investigador que está investigando, ¿qué le estamos diciendo? ¿Sabe qué? Deje su investigador entre paréntesis, su investigación entre paréntesis, y dedíquese a esto, porque si no presenta esto ahora, el próximo año, ¿qué cosa va a investigar? En lugar de decirle, usted no se preocupe, usted enfóquese en su investigación, y acá tenemos al equipo de fundraising que se encarga de esta parte. Y como consecuencia de eso, o además,
se podría trabajar, de hecho se trabaja así en universidades y en centros de investigación nacionales, brindándole ese apoyo administrativo, apoyo contable, para que el investigador no tenga que estar preocupándose por cosas como las que he mencionado. También se podría ir un paso más allá. Allí, por ejemplo, sí creo que nuestra universidad ha avanzado en ofrecer el apoyo para traducciones, dinero, porque también, como sabemos todos ahora, no solamente las predadoras cobran. Lo que pasa es que las predadoras cobran a cambio de solamente dejar que el artículo aparezca, pero sin un respaldo de factor de impacto. Pero que pues Lancet, por supuesto que cobra. No voy a decir cuánto cobra, no hace falta seguramente. Entonces, el tema no está en que cobre o no cobre, sino que cobran, y eso también hay que pagarlo, y creo yo que en nuestra universidad y otras universidades también han comprendido que eso es algo que tampoco se le puede cargar al autor, que uno tiene que dar el apoyo. Pero también creo yo, y yo entiendo que también eso se ha empezado, o sea, no es que esté descubriendo la pólvora, hay que sostener revistas que se indexen. Porque, claro, nosotros decimos, no, hay que publicar en revistas indexadas. Y ya los investigadores que vean dónde se buscan su revista indexada. Y por supuesto, el investigador lo va a hacer. Pero estamos poniéndolos en una situación todavía más exigente que a los investigadores de estas universidades mencionadas, que están en entornos en los cuales sus universidades y en sus países hay una cantidad impresionante de revistas todititas indexadas. Hirsch publicó en el año 2005 su famoso índice H, que se ha convertido en el referente para esta cosa de la productividad. Y tenemos investigadores con un índice H mayor de 100. Es una cosa estratosférica, ¿no? Yo realmente ya me cuesta imaginarme, así como las distancias siderales, ¿qué debe ser eso? Y uno dirá, ¿y estas personas? Miren, yo hasta el año pasado, hasta la vez anterior que dicté una conferencia parecida a esta, no había investigado lo suficiente. Yo pensaba que los que más publicaban, los hiperpublicantes, como dice algún autor, los hiperpublicadores, eran físicos. Y de hecho, ellos sí están entre los primeros puestos. Pero resulta que en la última versión, en la versión de enero de este año, de este ranking, resulta que estos primeros puestos, Ronald Kessler, John Mason, etcétera, son todos colegas nuestros. Miren, Ronald Kessler, que es el primer caballero que está ahí arriba, el de los lentes, es de Harvard, profesor de políticas de salud. John Mason, la segunda señora o colega, es una profesora también de Harvard, que es una epidemióloga, que trabaja conductas saludables. El tercero, Graham Colditz, docente de la Universidad de Washington, de la Facultad de Medicina de Washington, también es un docente, es un colega epidemiólogo. Entonces, sí son colegas de salud. Índice H300, ¿ustedes logran imaginarse que es un índice H300? Bueno, la fórmula es fácil. Significa que tiene más de 300 artículos publicados, cada uno de los cuales tiene más de 300 citas. Y por supuesto, pues si tiene 428.000 citas, que le toquen 300 a cada uno de sus 300 artículos o más, no es nada difícil. Este es el docente de habla hispana que más publica en el mundo. José Rodríguez, él sí es físico de la Universidad Andrés Bello, argentino. Índice H, 94. 94, fíjense, ya está cerquita al 100. Pero fíjense lo interesante de este profesor. Miren, argentino, ¿no es cierto? Miren, ¿en qué publica? ¿Publica argentino? No. Publica en inglés. ¿Publica en la revista argentina de física? No. Publica
mucho en esta IEEE Transactions. Casi todos los artículos, bueno, todos los que están acá son de esa misma revista, que es una revista de un factor de impacto alto en el mundo de la física y de la ingeniería electrónica, que es su área específica de trabajo. Y ya para casi terminar, ¿qué significa eso en relación a nosotros? ¿Qué tan lejos estamos de llegar a tener universidades con esos niveles de producción y docentes con esos niveles de producción? Bueno, en el Perú tenemos el docente que más produce, es un docente de la Católica, Alberto Cao, que sí es físico, un INH de 73. El segundo es Ronald Goodman, 50. Y el tercero ya apareció un colega médico, pero que no figura como docente en ninguna facultad. No sé si lo sea, no he logrado, no he indagado a ese respecto. Pero él publica como que trabaja en el INEM. Y de hecho es uno de los responsables o responsable de que INEM sea una de las entidades que más publica en el país, más que muchas universidades. Su índice personal es 48. Pero fíjense el caso de Henry Gómez también. ¿En qué idioma publica? En inglés. ¿En dónde publica? Lancet, New England, Journal of Clinical Oncology. ¿Y cómo publica? ¿Publica solo? Claro que no. Publica como parte de redes. Ni uno solo de sus artículos es de Gómez solo. Ni siquiera de Gómez como primer autor. Él es parte de una red que trabaja un tema que es publicado. Este es el artículo que más publicaciones suyas tiene. ¿Dónde está acá el colega Gómez? Bueno, acá está, Henry Gómez. Son los típicos estudios multicéntricos de redes internacionales y en las cuales los miembros de la red contribuyen y van produciendo de manera colectiva. En nuestro caso tenemos también nuestro propio grupo de sanmarquinos con índices de H altos. Si vamos a los colegas de la facultad, el primero es Jorge Alarcón. Ya he molestado bastante a Jorge, así que ya no lo voy a mencionar hoy día. Se va a molestar conmigo de tanto que lo menciono. Así que hoy día voy a hablar de Martín Yagui, además un buen amigo, y de quien quiero aprender. Fíjense el caso de Martín. Índice H23, ¿no? Mis respetos. Idiomas, inglés. Solamente el 1, 2, 3, 4, quinto, el sexto de sus artículos en el orden de méritos es un artículo nacional. Los 5 primeros son todos en inglés y todos publicados en revistas internacionales. Lancet, básicamente. ¿Y cómo publica? Como parte de redes internacionales. Este es el artículo que sale acá como el más citado, con 230 citas, como parte de una red de investigación en tratamiento de segunda línea para tuberculosis multidrogo resistente. Entonces, hay que aprender de los mejores. Carlos Cáceres, de Cayetano, también uno de los que más publican en el país, un índice H de 44, publica en inglés. ¿Publica solo? Jamás. Publica como parte de redes de investigación en revistas de alto impacto, Lancet, AIDS, etc. Lancet. Y sí, quiero citar nuevamente al doctor Alberto Perales, por quien guardo un profundo respeto y admiración personal y profesional. Don Alberto es la excepción que confirma la regla. Él publica en español y publicando en español ha logrado, este debe ser el índice más alto, logrado publicando en español. ¿No? Confieso que no lo he mirado con esos ojos, pero es tan alto que sin duda debe ser anecdótico, o sea, el outlier, como dicen los estadísticos. Entonces, ¿qué significa? Que publicando en español sí también se puede.
pero, por supuesto, hay que tener el peso específico y la calidad de don Alberto Perales y su equipo, ¿no? Porque además es el equipo que ya mencionaba, que es un equipo ya bastante sólido, que viene trabajando sin líneas muy sostenidas desde hace ya bastantes años. Entonces, ya para terminar, algunos tips para la gestión de la visibilidad, de ese tercer capitulito en esta flecha virtuosa. Primero hay que definir un nombre único. Y esta no es una cosa que se me haya ocurrido a mí. Muchos otros autores que trabajan en este tema lo están ya trabajando también. Si yo pongo Pedro Mendoza y luego pongo Pedro Mendoza Arana, los buscadores asumen que, como se han hecho en países anglosajones, Mendoza debe ser mi segundo nombre. Y me convierten en el señor Pedro Arana. Y por lo tanto, soy un autor nuevo. Gran riesgo de que este artículo simplemente no sea ni siquiera tomado en cuenta en mi propio registro y por lo tanto tampoco en el de la universidad donde yo enseño. Yo he optado por esta fórmula. Ahora firmo con el guión acá. Y lo he puesto así y lo estoy haciendo ya hace varios años en todos mis artículos. Como una forma simplemente de tener un nombre estandarizado. Porque estos 4 nombres, para un buscador, son 4 nombres diferentes. Segunda cosa muy importante, definir un nombre de institución. A esto le están llamando ahora la normalización. Y en la universidad ya está la norma también dada. Uno publica poniendo Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Incluso si uno publica en inglés, no pone San Marcos University. Porque San Marcos University para un buscador es otra universidad. Tampoco pone UNMSM, porque para un buscador esto y esto son diferentes. Uno tiene que poner siempre, de manera consistente, la universidad. Inclusive, si uno pone facultad de, ya está también generando una confusión a la hora de la búsqueda. Y tercero, ya lo mencioné, hay que emplear palabras clave estandarizadas, del DEX, del MESH. O sea, si uno pone una palabra propia, el riesgo es que simplemente se invisibilice sin querer queriendo. Ahora, y para terminar ahora sí de verdad, sin embargo, como una vez dijo alguno de los colegas cuando conversábamos este tema, pero Pedro me decía, no todo es índice H. Y tiene toda la razón. Toda la razón. Yo creo que debería haber un índice U de utilidad. ¿Por qué? Porque me preocupa mucho no solamente que no nos lean fuera del país, sino que nosotros mismos no nos leemos. Que no nos lean fuera del país, yo lo entendí claramente cuando hice la maestría. Yo hice una maestría en planificación y finanzas, como lo ha mencionado el doctor Sandoval. Había estudiado en nuestra facultad, había hecho una diplomatura en planificación en la Escuela Nacional de Salud Pública. Entonces yo sentía que ya más o menos sabía un poquito del tema y dije, acá voy a profundizar. Oh, sorpresa. Ninguno de mis autores, ninguno era conocido en Europa. Ninguno. Y ahora que ya lo busco con otros ojos, Mario Testa, por ejemplo, un autor muy importante en planificación latinoamericana, ni siquiera tiene perfil de Google Academy. Mario Rovere tampoco tiene perfil de Google Academy. El don Carlos Bustíos, que creo que nadie podría discutir todo el aporte que ha hecho a la planificación y a la salud pública peruana y latinoamericana, tiene un índice H de 4. Lo que significa simplemente que en su época de productividad y en las formas que él ha tenido de comunicar sus trabajos, no se manejaban todavía en esa época los criterios que estamos manejando ahora. Y entonces, ¿qué resulta? Que toda esa producción, pero por lo menos don Carlos sí tiene una línea de publicación sostenida y muy fuerte, ¿no? Pero aún así, entonces, publicación no significa necesariamente visibilidad.
Y yo digo, bueno, dirán algunos, lo que pasa, pues, Pedro, es que tú te dedicas a cosas pues, que a la gente no le interesa, ¿no? ¿Cómo quieres, gente que escribe sobre salud pública, política de salud, sistema de salud, eso a nadie le interesa? Quizá, dije yo, podría ser eso, elegí mal. Pero luego dije, a ver, Lucy Gilson, mi tutora de maestría, de tesis en la maestría, Universidad de Cape Town y la London School, índice H 75 en inglés, como parte de redes internacionales, aunque ella sí ya se da el lujo de escribir solita algunos artículos. Aún así, con índices de lectoría impresionantes. Humberto Maturano, un chileno, porque dirán, no, pero es que los latinoamericanos no pueden llegar a eso, solo los europeos. No, miren a Maturana, 87. Y en conclusión, como les digo, mi tristeza actual, mi congoja, es que no nos leemos ni nosotros mismos. El Plan Nacional de Cuidado, confieso que no he revisado todavía el novísimo Plan Nacional Estratégico Multisectorial en Salud. No lo he revisado, aún. Quizá la cosa sea diferente. Pero yo he revisado, por ejemplo, este Plan Nacional de Cuidados del Cáncer, ya que publicamos tanto en oncología, y el INEN es una de nuestras principales entidades que publican, eso debe estar en alguna parte acá, ¿no es cierto? Pero no. En el Plan Nacional de Cuidados Integrales contra el Cáncer no hay ni una sola referencia. De sus 32 citaciones, ni una sola es nacional. Norma técnica para vigilar infecciones asociadas a la atención de salud. 12 citaciones, ninguna es nacional. Y entonces yo me digo, bueno, acá pasa algo malo. Es decir, que no nos lean los europeos, lo entiendo. Finalmente ellos tienen sus prioridades, ellos tienen sus problemas, ya. Pero que no nos leamos ni nosotros, eso sí preocupa. Porque hay dos posibilidades. Una, estamos investigando cosas que no son relevantes para nosotros mismos, lo cual sería profundamente preocupante. O quienes toman decisiones sobre la salud pública nacional encuentran más importantes investigaciones hechas por otros investigadores, lo cual también sería igualmente preocupante. Y por eso creo entonces que, si bien es cierto, el índice H es indiscutiblemente, en este momento, el referente principal de visibilidad y prestigio institucional e individual, creo que sería bueno con alguien que sea más versado que quien habla en los temas de motores de búsqueda y de matemáticas para definir indicadores, trabajar algo así. Algo que nos permita saber que no solamente investigamos, que no solamente publicamos, que no solamente nos citan y nos leen, sino además que aquello que hacemos se utiliza. ¿Y cómo creo que se podría utilizar más? Para empezar, algo que yo estoy insistiendo reiteradamente en espacios lectivos de la universidad, es que deberíamos emplear publicaciones de nuestros autores en los materiales de enseñanza. Esto creo que ya es inclusive una sugerencia o una norma en la elaboración de sílabos, lo cual me parece muy bien y espero que se vaya consolidando. También creo que habría que potenciar los repositorios institucionales. Actualmente, por ejemplo, Cibertesis es un buen espacio. Nuestras tesis están en Cibertesis. Cibertesis está en Alicia. Alicia lo maneja Concitec. Entonces, por ahí, nuestras tesis las tienen en Concitec. Perfecto. Pero, por ejemplo, ¿y los informes finales del RAIS? De ese 75% de artículos que no se publicaron, ¿no sería también una buena forma que sean hechos visibles a través de repositorio? Quizá para no entrar en conflicto con la propia necesidad de publicarlos, se podría poner un periodo de embargo, no sé, 3 años, 5 años. Pero después de ello, podría ser
una buena forma, creo yo, de que los trabajos no queden solamente en los archivos del RAIS o del investigador, sino que se hagan visibles como un respaldo institucional. Quizá también se podrían hacer eventos de presentación. Las ONGs y las agencias de cooperación, USAID, etcétera, lo hacen de manera rutinaria. O sea, ellos patrocinan un investigador, una investigación, y luego hacen un evento de presentación, en el cual hacen visible y utilizable. Es más, patrocinan espacios de reunión entre los usuarios de las investigaciones y presentan las investigaciones patrocinadas por ellos. Entonces, algo así también se podría hacer. Por supuesto, creo que potenciar las revistas institucionales sigue siendo una tarea impostergable. Voy a decir algo que puede ser una barbaridad total, y si hay algún editor de revista que esté presente y me corrige, lo voy a aceptar con humildad. Pero yo me pregunto por qué seguimos sacando revistas trimestrales. Lancet saca ediciones semanales. Usted dirá, pues sí, pues, pero es que ellos tienen un presupuesto. Puede ser, seguramente. Pero en todo caso, creo que también podríamos potenciar las revistas institucionales para que nuestros autores puedan también tener más opciones de publicar. Y seguramente si pudiéramos hacerlas además en inglés, yo creo que sería genial. Y probablemente también, como estamos embarcados como universidad y como país, analizar la opción de las patentes. Yo siento que ahí, cuando reviso por lo menos Anales y diversas revistas nuestras, siempre encuentro innovaciones tecnológicas que parecieran o lucen por lo menos patentables. Pero por alguna razón nosotros no, nuestra producción de patentes también es todavía bastante baja. Y entonces, y ahora sí, de verdad termino, veo el proceso de esta manera. Empecé viendo solamente el tema de investigación, después investigación y publicación, después investigación, publicación y visibilización, y me preocupa ahora además este naciente, o por lo menos aparentemente potencial índice de utilización. Yo les agradezco mucho, estimados colegas, su paciencia, y si tuvieran algún comentario, lo voy a apreciar mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza, por la brillante exposición y realmente preocupante. Sin embargo, vamos a permitir ahora a las personas, a los colegas y amigos que deseen participar, lo pueden hacer. Y para iniciar, yo quisiera hacerle una propuesta, doctor, a ver qué le parece. No en el término de consuelo de nosotros los investigadores, docentes investigadores, sin embargo, si hubiera un índice entre la inversión y la cantidad de publicaciones, la inversión en los proyectos de investigación y la cantidad de publicaciones que se generan, ¿usted cree que estaríamos muy abajo? Con lo poco que nos dan y con las publicaciones que se tienen ahora, que han aumentado. Mientras tanto, esperamos la participación de los demás también. ¿Puedo ir comentando mientras se anima? Claro, gracias. Me parece fenomenal la propuesta, doctor Sandoval. Y efectivamente, yo creo que sí. Cuando uno hace evaluaciones de impacto económico, hay Drummond, que es el principal autor, a mi juicio, sobre este tema, dice que hay 3 tipos de costos y por lo tanto 3 tipos de beneficios también. Costos para la institución que financia o que atiende a un paciente, si toca temas de salud. Costos para las familias y costos para la sociedad. Y por lo tanto también beneficios para la institución, beneficios para las familias y beneficios para la sociedad. Creo que hay algunos estudios, sí, yo recuerdo haber visto por ahí alguno, si no me equivoco, del doctor Juan Pablo Murillo, Juan Manuel Rodríguez y algún otro colega, ya un poquito antiguo el estudio, que decía que el costo por artículo publicado del conjunto de recursos de investigación de la universidad, si no me equivoco, estaba en algo así como $25,000 por artículo. Pero yo lo que sospecho es que se podría mejorar eso
a raíz de esta reflexión que usted hace, doctor Sandoval, si nosotros incluyéramos ahí no solamente la inversión que hace la universidad, que sería el costo tipo 1 en esta clasificación de Drummond, sino un estudio que incorpore los fondos que da la universidad, el aporte de los propios investigadores, muchos de los cuales hacen investigaciones, las famosas sin, que en realidad son las verdaderas con, porque son con todo lo que el investigador puede hacer, y busca tiempo, reactivos o lo que fuera de donde sea, con tal de seguir su aspiración de dilucidar un tema de investigación valioso para él o para ella. Y finalmente, recursos que también, por lo tanto, esos mismos investigadores van acopiando, que muchas veces no se reportan, y no se reportan yo creo que es doloroso, pero como usted dice, hay que decir las cosas para resolverlas. Un colega me decía, ¿sabe qué, Pedro, un amigo, yo hace años que no le reporto a la universidad mis investigaciones. Yo me busco apoyo de los laboratorios, etcétera, hago mis investigaciones, publico, pero nunca lo reporto, porque me genera más problemas que ayuda. Entonces prefiero hacerlo por mi cuenta. Si sumáramos todo eso, entonces creo que probablemente la cifra sería muy diferente. Muchas gracias, doctor Mendoza. Estamos a la espera de la participación de ustedes, estimados colegas. Quisiera dar una opinión. Adelante, doctor Mechán. Buenas noches. Sí, buenas noches. Saludo al doctor Arana y a los organizadores de esta reunión. Quisiera referirme a dos puntos específicos. Uno, a los índices. Como sabemos, los índices fueron los índices de las revistas, los índices bibliométricos, según Albach, un autor patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, dijo que cuando estos índices fueron empezados a publicarse en distintas revistas, las motivaciones eran en parte académicas, un 40%, pero mayormente la elaboración de esos índices por las principales universidades del mundo habían sido creadas por razones económicas, para conseguir fondos. Y entonces eso era una especie de tamiz creada por ellos mismos, presentadas a los organismos donadores, ¿no? Y eso es importante recordarlo. La SUNEDO ha trasladado esos índices a la calificación de las universidades, pero hay que ver las motivaciones. Uno se pregunta si lo más importante son esos índices, finalmente siguen siendo camisas de fuerza, coactan un poco la libertad de pensamiento, es característica de los investigadores. Bueno, a lo mejor yo estoy errado, pero a mí me parece que estas cosas deberán discutirse en foros anuales aquí en la Universidad de San Marcos. Ese es un punto. Lo segundo es el tema de citar los trabajos nacionales. Bueno, eso lo he planteado yo en varias oportunidades, concuerdo con el doctor Arana. Casi no nos citamos acá en el Perú. Hay dos enfermedades en clima y medicina, que es el área donde yo trabajo. Tuberculosis, por ejemplo. La tuberculosis ataca a todo el cuerpo. Y la India, precisamente, gran parte del auge de muchas publicaciones de los hindúes se deben a que ellos están publicando investigaciones relacionadas con la tuberculosis. Desde lo que sucede en el pelo de un tuberculoso hasta el otro lugar recóndito. Entonces, y sobre eso debería girar pues en el sílabus nacional, ¿no? O sea, aunque sea tuberculosis, como tiene repercusión en el corazón, el día que tocamos cardiología, eso debería estar asignado ahí. Y otro aspecto importante y que siempre he estado yo también reclamándolo, es que, ¿por qué hasta ahora la revista de la Facultad de Medicina, los anales, no está en Scopus?
Y siempre paro recalcando que hay un doctor que antes era el jefe del INS, no me acuerdo ahora su nombre, él relata entre los años 2012 a 2013, en la revista del INS, toda la saga que él y su equipo tuvieron que discurrir para lograr indizarse en Scopus. Yo pienso que la revista de la Facultad de Medicina tiene la potencialidad ya desde hace muchos años para hacer indizada en Scopus. Pero algo está pasando. Yo creo que a todo director de la revista Los Anales, una revista importantísima, debe dar 2 años. Si no lo logra meter Scopus, porque ese es el área fundamental, debe dar un paso al costado. Bueno, que me perdonen también lo que yo digo, pero para mí es vital en estos momentos. ¿Qué pasaría si tuviéramos una revista en Scopus? Otra revista en San Fernando daría un impulso tremendo, porque tendríamos la publicación a la mano. O sea, también hay un sesgo cuando uno envía a una revista, Lancet, New England, prefieren a los suyos, ¿no? Eso sucede en todo el mundo. Entonces, eso es una cosa importante. Mientras tanto, también participamos de lo que dice el doctor Mendoza Arana. Bueno, cuando yo hacía mi maestría y mi doctorado, lo hacía en una universidad que se reunía todos los años, ¿no? Y los mejores trabajos de las maestrías y los doctorados, sábado, de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y domingo 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los trabajos. Entonces ahí uno podía descubrir que algunos trabajos no publicados pudieran empezar a discurrir por canales más oficializados, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros necesitamos ese tipo de reuniones. Bueno, hasta ahí nomás voy a intervenir para que crecen otros. Gracias, doctor Mechán. Si desea comentar el doctor Mendoza, tenemos también 3 preguntas en el chat luego. Gracias. Ya, cómo no. Agradezco al doctor Mechán su interesante reflexión. Y sí, yo estoy plenamente de acuerdo con que los índices están sesgados. Ahora, entonces, la pregunta es, una vez que llego a la conclusión de que el índice H, por ejemplo, para explicarme un poquito mejor, de repente no todos están al tanto de ese tema. Hirsch crea el concepto de índice H, o sea, el número de artículos que tienen por lo mismo el mismo número de citas. 1, 2, 10, 50, 100, que hagamos conversar. Pero luego, las diferentes grandes casas editoriales empiezan a pugnar por el índice H. Y de hecho, cuando decimos índice H de Scopus, es porque el índice H de Scopus tiene la siguiente fórmula. Ellos solamente consideran como válido para su índice H los artículos publicados y citados en otras revistas indizadas a su vez en Scopus. O sea, se fue un pequeño mercado cerrado en el cual Scopus dice, y además Scopus, a través de otros canales del mismo grupo empresarial, resulta sacando los índices. Entonces, efectivamente, uno se empieza a preguntar, oye, pero acá hay algo que por lo menos provoca cierta suspicacia, ¿no? Porque tú me dices, mira, esto se mide así, y luego me dices, y si lo usas, entonces vas a salir en este ranking. Es por eso que yo, para muchas indagaciones que hago, prefiero el de Google Scholar. Eso no quiere decir que Google Scholar no tenga su propio sesgo, pero por lo menos es un poco más amplio, ¿no? Porque ya no tiene ese cerrado de decir, no, solamente si tú has publicado en estas revistas, tu citación vale la pena. El Scholar te dice, no, ya, si publicaste acá, te citen en donde te citen, eso ya cuenta. Y entonces uno tiene autores que tienen un índice H más alto acá y más bajo acá y viceversa. Generalmente, yo diría más o menos es algo así como 1 a 3. O sea, alguien que tiene un índice Scopus de 3 suele tener un índice de Google Scholar de más o menos 9 o 10. Es esa más o menos la proporcionalidad que hay. Y que muestra justamente esta diferencia de fuentes que toman en cuenta. Lo que significa simplemente para mí es que entonces hay sesgos pues en este mundo, o sea, cada uno va armando sus propias ligas, sus propios campeonatos,
y va viendo para cuál de ellas juega mejor. Ahora, pero si llegamos a ese punto, entonces, ¿qué podemos decir? Entonces no usemos ningún índice H tampoco. Quizá lo que se podría hacer es generar una contrapropuesta. Total, Hirsch hizo esa propuesta. Yo digo, bueno, usemos el índice U, no sé, podríamos hacer otro índice con cualquier nombre, el índice ES, EX, el nombre que fuera. Pero reconozco, yo no he desarrollado, no me he dedicado, no me siento con el expertise técnico para poder trabajar esto, de generar un índice que lo bueno que tiene el índice H en cualquiera de las versiones es que además tiene el motor de búsqueda, que es el otro gran tema, porque yo puedo decir ya, creo un motor de búsqueda fenomenal que consiste en decir, muy bonito, yo voy a tomar solamente, por ejemplo, normas técnicas nacionales en salud, y voy a hacer esto, y esto, y esto, y este es el índice así, para mí, confiable de que esta es una investigación de alta calidad. Pero ¿y cómo hago la búsqueda? ¿Con qué motor? Es decir, hay todo un conjunto de temitas conexos a eso, pero que yo creo que simplemente es algo que puede y se debe hacer. Creo que es parte de los retos que tenemos. En el chat, doctor, han puesto varias interrogantes, inquietudes. La doctora María Kuhn dice, felicitaciones, un enfoque integral, hay que contextualizar la investigación, no es un acto abstracto, y los protagonistas docentes de la universidad evaluar el proceso que nos desafía, nos preocupa, pero siendo resilientes, creo que podemos superar esas debilidades donde hay temas varios como la gestión, la estrategia y tener como usted, ser fraternos y compartir experiencias y visiones, buenas reflexiones. Giovanni Meneses dice, en otras instituciones existe la figura del administrador, I, D más I. ¿Cómo se podría implementar en nuestro medio? Y bueno, están preguntando también, ¿y qué pasa con los docentes a tiempo parcial? No tienen las mismas probabilidades o posibilidades de hacer investigación que un tiempo completo. Me gustaría hacer un comentario sobre este último, porque quizá de una de las cosas que he dicho podría haberse tomado de una forma que no era la forma en la cual yo lo decía. Cuando yo digo que se requiere dedicación para la publicación, no me refiero a la categoría docente o a la clase docente. No me refiero a eso. Si yo creo que tanto derecho tiene un auxiliar, como un asociado, como un principal, tiempo parcial, tiempo completo, horario, lo que sea. O sea, para mí ese no es el ángulo. Lo que yo digo es que al margen de mi categoría y clase docente, lo que uno puede corroborar, y ya no solamente en la universidad. Miren, cuando uno revisa el índice H de Google Scholar, por ejemplo, yo he mostrado el de universidades, pero cuando uno ve el general, las universidades aparecen como a mitad de tabla. Hay muchas otras entidades que producen más que las universidades en el Perú. El INS, como INS, tiene un índice mucho mejor que las universidades. El INEN, como INEN, tiene un índice mucho mejor. GRADE, una ONG, está también en ese grupo de las de alta publicación y que no son universidades. Pero entonces, si uno ve el tema de GRADE, del IEP, por ejemplo, del CIES, no son universidades, son centros de investigación que tienen investigadores dedicados, y a eso voy. O sea, no estoy hablando de categoría y clase docente, sino que lo que necesitamos es que para que se pueda producir investigación de alto nivel, se necesita asegurar tranquilidad y dedicación a la investigación. Si yo dijera, si me dijeran, ¿sabe qué, doctor? Tenemos un profesor de 20 horas, pero que es así un tigre. Como hay muchos, por ejemplo, que en estos últimos concursos están ingresando, o sea, colegas que ya llegan a la universidad con un ranking propio, con un peso específico que nos aportan. Yo les diría, ¿saben qué? No les den clases. Que investiguen. No le den clases. Aporta más a la universidad investigando que dictando clases. Así sea de 20 horas o de 10.
Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor. La doctora Silvia Pedro. Suárez Ponza dice en el chat, la publicación es la culminación de una investigación. La investigación se puede realizar cuando hay inversión, presupuesto asignado. ¿Cuán posible es realizar una investigación de gran impacto con una exigua inversión? Puede ser todo este problema, incluyendo la falta de citación entre nosotros, resultado de esta escasa inversión en investigación, a pesar del objetivo de ser una universidad de investigación. Sí, ciertamente. O sea, yo empecé justo por eso, cuando le mostraba el presupuesto de Harvard, de Oxford, etcétera, y no lo hacía solamente con fines ilustrativos. La moraleja de eso es que estas universidades generan recursos y esos recursos se los pasan a los laboratorios, a los grants, a los investigadores, etcétera, y generan un entorno habilitante para la investigación. Yo creo que nuestro entorno sanmarquino es un entorno en el cual investigar es un acto heroico. En serio, es un acto heroico. Porque se investiga sin tiempo asignado a la investigación, sin recursos para la investigación. Si uno revisa el itinerario de muchos colegas presentes, muchos de ellos en esta sala, al margen de que tengan proyectos con o sin, se mantienen. ¿Qué significa eso? Que ellos han aprendido y tienen una mística personal de investigar, a pesar de que la universidad en muchos momentos les es adversa. Y entonces, lo que necesitamos es más bien potenciar los recursos de la universidad para que los investigadores se sientan respaldados y tengan tranquilidad y recursos. Y ciertamente, investigar sin recursos, me parece que efectivamente, o sea, si usted me dice, habrá una proporcionalidad entre índice H y investigación y presupuesto dedicado a la investigación, o yo le diría, sin duda, no le puedo dar la cifra, pero sin duda esa es cosa nomás de ponerle número, eso existe. Es lo que se ve en las publicaciones. La doctora Sinadelia Salas hace un comentario y luego la palabra al doctor Matsumura. En otras universidades como el ¿Puedo tener una pregunta? un acompañamiento a los investigadores por parte de más de un especialista con perfiles diferentes. Perdón, no capté la pregunta, por favor. Es un comentario que dice que en otras universidades, como en el extranjero, se brinda un acompañamiento, dice el investigador, por parte de especialistas con perfiles diferentes. A ver, no sé bien el contexto en que lo plantea, pero en todo caso lo que sí yo he podido revisar, ser testigo y ver también en mi propia investigación al respecto, es que la investigación en la actualidad es en general o como regla una actividad de colectivos. Es lo que mencionaba. Es decir, la figura en la cual tengo qué sé yo, pues a Pedro Mendoza, que es así, él solito investiga y publica y recolecta sus datos, los analiza y tiene las grandes ideas, etcétera, eso ya no existe. No quito que por ahí algún otro colega tenga un peso específico muy alto y él solo genere, reflexione y en una línea de investigación quizá más cualitativa, tenga una línea de trabajo muy, muy propia. Pero nuevamente, es lo anecdótico, es lo excepcional. La investigación es un acto colectivo, es un acto en el cual todos nos nutrimos de todos y en esos colectivos, mientras más plurales son, es mejor. Por eso es que la multidisciplinariedad y la multiprofesionalidad son elementos valiosos para poder hacer una investigación más rica, más original, más productiva. Y por lo tanto, en esa lógica, eso incluye también tener estos sistemas de soporte, tanto, como decía, editoriales, de búsqueda, de traducciones, en fin, de muchas competencias
de lo que significa en la actualidad la producción de conocimiento. El doctor Pedro Elías Alcántara va a tomar la palabra. Buenas noches, estimado doctor Mendoza, estimado tocayo. Felicitando en primer lugar por esta línea que estás tomando ya de poder expresar aquello que vas investigando en el tema de investigación, que es de tanta valía para nuestra universidad. Tenía dos temas muy cortos donde señalabas, ¿no? Que a partir de lo que has señalado. No todos cuando se hacen los concursos con o sin presupuesto, llegan a ser calificados como ganadores. Tú has presentado los que han estado como ganadores. Sin embargo, en esa no aparente presencia de trabajos que puedan ser útiles, tomando la cuarta línea que has mencionado en tu exposición, quizá una propuesta, por eso señalada propuesta, es incentivarte que en esa línea que tú has empezado y estoy seguro vas a seguir reforzando, es mirar los trabajos que no fueron ganadores, que se quedaron un poquito en el camino, otros que se quedaron un poco más lejos. ¿Por qué? Los que hacemos gestión, y en mi caso que también soy pediatra, sabemos, y todos por sentido común, cuando uno tiene hijos también, hay personas que por sí solas, de innato, tienen unas competencias muy altas, pero otras personas que no. Y les falta solo un empujoncito para llegar a eso. De repente las personas que se quedaron en el camino, que no llegaron a ser ganadores, pero hay elementos que justamente son tremendamente importantes para todo lo que has mencionado, que no los encontramos a la hora de la bibliografía de los diferentes políticas nacionales, pero también de los cursos, quizá ahí están. Y solamente necesita todo aquello que también has dicho, un equipo de soporte que pueda ver cuáles son los trabajos que se han quedado en el camino y los apoyamos y los sacamos para adelante. Los que tienen más, los que tienen menos, pero los que se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Por lo menos tuvieron la voluntad de presentarlos, ¿sí? Eso como una propuesta y línea de investigación. Segundo y último es, son las 8:26, pero esto está, tú has dado con tu exposición, así como la vez anterior, has hecho una exposición provocadora, incentivadora para el tema, porque es parte de llegar a ser una universidad investigadora. Entonces yo te propondría esto que has expuesto, que va a estar en grabación, coloquémoslo un tiempo, de repente un par de semanas o 3, esta grabación, y escribe también un paper, y también será parte de tu publicación, para una siguiente reunión sobre esto de hoy día. Creo que van a salir así, poco a poco, de repente una reunión cada 2 meses, algo de eso, y vamos a tener tú conduciendo, porque tú eres el que estás investigando esto, muchos más elementos para poder apoyar la investigación. Creo que sería fabuloso poder ver, yo miro a cada 6 meses, habríamos ganado tremendos avances en todo esto, creo, a partir de lo que tú genialmente estás investigando y estás haciendo un trabajo de tremenda valía. Esas son las dos cosas que quería proponer, Pedro. Hola, doctor. ¿Puedo hablar? Hola. Sí, doctor Hernán. Antes de darle Sí. la palabra, un comentario hago y luego la palabra al doctor Hernán. La doctora Marta Martina ha escrito, doctor Mendoza, felicitaciones, estimado Pedro. Una de las formas de visualizar las investigaciones de nuestros colegas es la buena práctica de considerarlas en los sílabus de pre y posgrado. Gracias, doctora Martina. Adelante, doctor Hernán. Sí, ¿me escucha? Era para comunicar, bueno, de alguna manera preliminarmente, porque me interesa el tema y que ha tratado Pedro, está en relación, ¿no? Y creo que usted, doctor Sandoval, también conoce, porque usted revisó la propuesta de proyecto sobre la calidad de las tesis de doctor en la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces hemos tenido ya, bueno, los datos y cabría mencionar muy brevemente, ¿no? Que casi 30% fueron trabajos excelentes de doctorado, en todos los doctorados que tenemos. Otro casi 30% trabajos que eran, digamos, buenos, ¿no? Y un 40% aproximadamente que trabajos que, digamos, no eran, pues, aceptables, ¿no? El término que podríamos darlo, ¿no? Entonces, pensamos que hay mucho que trabajar, ¿no? Porque creemos que una tesis doctoral
por lo menos debería tener algunos elementos básicos que no encontramos nosotros y por eso se catalogó como no aceptable, ¿no? Pero lo otro es mencionar que muchos de los trabajos no tuvimos ocasión de encontrarlos, porque los mismos tesistas simplemente habían dicho que no deben estar al alcance, ¿no? Digamos, en la cibertesis, ¿no? Y eso fue un poco difícil porque hemos tenido que ir a la misma biblioteca y tratar de conseguir el ejemplar, ¿no? Que, por cierto, si el autor dice que no quiere que salga, pues, publicado en cibertesis, no se va a ver en el mundo, ¿no? Y han sido varios, ¿no? Lo otro es, finalmente, sobre todo de los concursos, ¿no? Nuestro grupo de investigación este año presentó temas muy interesantes, yo los he revisado, sobre el tema de la pandemia, ¿no? Y lamentablemente, pues, ninguno ha logrado. Hemos presentado 3 trabajos de investigación, digamos, bastante simpáticos, como digo, en un tema que era de coyuntura, ¿no? Y sin embargo hemos visto, pues, aprobados, bueno, no niego que el humanismo o las humanidades sean malas, ¿no? Pero para el contexto, yo no sé quién ha calificado, pues, esto, ¿no? Creo que debe haber grupos que trabajen lo que son realmente, pues, trabajos de salud pública, ¿no? O sea, los que son de salud pública, que revisen lo de salud pública. Parece que acá han revisado, pues, de todo, ¿no? Sin embargo, eso ya quedará para la próxima gestión. Gracias. Gracias, doctor. ¿Algún comentario? Bueno, sí, 2 comentarios solamente en relación a las intervenciones que han antecedido, que además aprecio a los colegas Pedro Alcántara y Hernán Sanabria, colegas del departamento. Sobre la propuesta que hace el doctor Alcántara, me gusta mucho lo transparente que es su visión de gestor. Él efectivamente, como ha dicho, es pediatra, pero es gestor, y en esta propuesta ha hablado más como gestor que como pediatra. Y eso se siente mucho, ¿no? Es decir, su preocupación básica es qué hacer para potenciar, por ejemplo, estas investigaciones que no alcanzan a ganar, y en todo caso, para que lo mismo no pase con esta propia presentación, cómo darle forma, ¿no? Y yo te agradezco mucho las propuestas, Pedro, y por supuesto vamos a asumir como una invitación desafiante esto que estamos conversando hasta ahora, y que por ahora es todavía una reflexión, poder ponerla en negro y blanco y eventualmente también publicarla, ¿no? No sé si en el plazo que tú has planteado, que la verdad para una publicación es siempre muy exigente, pero por lo menos con que vaya avanzando ya será. Micrófono, Pedro, se cerró. Gracias. Doctor, Sí. si me permite unos segundos para saludarlo. Quizás en el auditorio sea la única que no sea de medicina, porque siempre me ha interesado a mí el aprendizaje interdisciplinario. Y celebro estar acá porque en verdad usted está en ese camino, doctor, de admirar y desarrollar la visión interdisciplinaria. Yo en esta he aprendido mucho, y no es exactamente sobre medicina, sino la importancia de la gestión que puede desarrollarse no solo en medicina, sino que su discurso es válido para cualquier carrera, para cualquier docente, y es un poco un desafío que tiene que hacer la universidad. Entonces, muy aparte de sus calidades como médico, hoy día veo en usted haber enfocado el tema de la gestión y el tema humano y el tema de valores y el tema de identidad con San Marcos y la fraternidad con nosotros los profesores, porque usted nos ha transmitido una experiencia que a veces muchos profesores no lo hacen. Nosotros nos enteramos que hay profesores que viajan al extranjero, que reciben financiamiento, que hacen investigación, no comparten nada. En cambio, usted ha transparentado todo esto y ha motivado, creo que a todo el auditorio, y sería muy bueno que su conferencia se difundiera
porque no es solo de medicina, es para cualquier carrera. Nos desafía, por un lado, la gran importancia que tiene la investigación y las trabas que tenemos de manera contextual, estructural y también las propias. Entonces, eso debemos conocerlo y hay una mirada de usted bastante integral, interdisciplinaria y que nos lleva a desafíos. Yo lo felicito realmente y celebro estar en esta reunión y celebro a los organizadores porque ese es el camino, de estar unidos, mirándonos, apoyándonos para que San Marcos salga adelante y que frente a lo que viene del extranjero, pues observemos, miremos, aprendamos lo que se debe y finalmente en nuestra universidad hay mucho potencial. Usted mencionaba, por ejemplo, hay cosas que no sé, por ejemplo, cómo hacer un indicador U y esto, hablaba de unas partes técnicas. Tenemos acá en nuestra universidad profesores en todas las disciplinas, gestores, administradores, ingenieros de sistema, grandes médicos. Entonces yo creo que por ese es el camino y usted está señalando una excelente ruta, señor doctor. Muchas gracias. A usted, profesora, muchísimas gracias por sus palabras. Gracias. Doctor Mendoza, también hay comentarios de felicitaciones en el chat. La doctora María Arcaya sugiere, además de la felicitación que le da, organizar congresos internacionales cada 2 años, alternando con las jornadas institucionales. El doctor Felipe Peralta señala sus felicitaciones a usted y dice, dentro del plan estratégico de la facultad se consideró ampliar plazas de profesor de dedicación exclusiva en investigación o en un programa de incorporación de investigadores para una línea de carrera. Una pregunta que está haciendo el doctor Peralta. Si se ha considerado plazas para profesor de dedicación exclusiva en investigación. La verdad no tengo la respuesta a esa pregunta. No sería aventurado de parte mía. Habría que revisar el plan y ahí estará la respuesta, ¿no? Pero en todo caso sí me gustaría tomar la reflexión por el lado siguiente. Nosotros, y cuando digo nosotros, no estoy hablando ni nosotros, los de la facultad, ni siquiera los de San Marcos, sino nosotros, en todo caso, los peruanos, porque lo que voy a hablar está en la ley universitaria. Decimos que queremos una universidad que investigue, pero en la realidad, nuestras normas y nuestro presupuesto están pensados para una universidad que enseña. Que esa es su tarea, se nos mide por lo que enseñamos, por nuestra carga lectiva, que es obligatoria e indelegable. Eso es. Si investigamos, qué bueno. Si no investigamos, qué mal. Deberían investigar. Pero lo que manda en nuestro presupuesto y en nuestra dedicación es la labor lectiva. Y es así que estamos estructurados. Y hemos desarrollado esta visión, este anhelo, esta aspiración nacional de emular países que tienen un gasto en educación, como lo señaló alguno de los comentaristas, muy superior al nuestro, y además una estructura diferente, y es a eso a lo que quería llegar. Yo creo que quizá lo que habría que reflexionar es si, siendo importante que la universidad investigue y que enseñe, como universidad, si esto necesariamente debería significar que todos los docentes deberíamos enseñar e investigar. Yo creo que ahí hay un tema que debería ser discutido. Repito, es un tema que nos excede, que es un tema de la ley universitaria, que así está formateada la universidad peruana, pero si no ponemos esas cosas en tela de juicio, ¿quién las va a poner en tela de juicio? O sea, aparentemente el Congreso no lo hace. Es decir, yo creo que el paso que se ha dado de generar la noción de profesor investigador, esto de un paso tímido. Porque se habla del profesor investigador, pero sí, pero es extraordinario. Y no más del 10%. Y así, o sea, poquitos.
¿no? Así como diciendo, pues ya no importa, unos cuantitos de repente, pero los demás tienen que seguir enseñando. Ese es el mensaje. Cuando lo que tenemos que decir es, está bien, o sea, queremos que la universidad investigue, fenomenal. Entonces, que un grupo de los profesores investiguen y se les mida por investigación y no por carga lectiva. Y otro grupo que haga su carga lectiva, que se le mida por carga lectiva, que no se le obligue a investigar. Nadie investiga por obligación, para empezar. Y entonces querer tener ese tipo de norma medio gris, en la cual decimos algo, pero en realidad la estructura va en otro lado, creo que no ayuda. Esto que digo de repente yo sé que puede ser polémico, no digo que sea necesariamente tampoco ni que tenga la razón, pero creo que valdría la pena por lo menos plantearlo en la mesa, discutirlo y eventualmente llegar a una conclusión al respecto. Ese último comentario, doctor Mendoza, me permite poner en el tapete justamente los comentarios que recibí de algunos docentes. Si ustedes recuerdan, hubo un periodo de tiempo en la cual algunos docentes que hacemos investigación de manera más o menos frecuente, fuimos elegidos o se nos pidió el apoyo para los docentes que recién comenzaban en investigación y que tenían muchos problemas, sobre todo en la parte de las cuentas, ¿no? Que ya lo he mencionado también. Y en ese afán tuve la oportunidad de participar con varios docentes y algunos de ellos que yo les apoyaba, me consultaban todo lo que yo sabía, las experiencias buenas y malas, los traspiés que habíamos tenido, les decía, ¿no? Y finalmente algunos me dijeron, yo no quiero investigar de esta manera, es mucha presión. De esta forma como nos obligan, que por un número a la factura ya yo tengo que poner hasta en mi bolsillo. No quiero seguir investigando. Prefiero ser solamente docente, solamente enseñar y no tener más dolores de cabeza. Podría entonces decirse que pueden haber docentes, solo docentes, como lo está mencionando ahora, doctor Mendoza. No sé qué opinión tiene, porque estos colegas realmente se sintieron frustrados ante el aparataje complejo que tenemos, ¿no? Muchas gracias por el testimonio, doctor Sandoval. Sí, yo coincido plenamente. Como le digo, para mí, en mi reflexión a este respecto, creo que una salida no solamente pragmática, sino además con un sustento teórico, conceptual sobre la naturaleza de las actividades de enseñanza y de docencia, perdón, y de enseñanza y de investigación, fundamentan que uno podría perfectamente plantear esta situación en la cual uno podría tener docentes extraordinarios que se dediquen a la docencia, que generen material educativo, que compartan con sus alumnos, que hagan las tutorías, que se dediquen a la docencia y que la hagan bien, y se les reconozca y se les pague y se les bonifique como docentes, docentes, y docentes que se dediquen a investigar, que produzcan la investigación, que publiquen, que no se les moleste con carga lectiva. Y estoy seguro que de esa manera podríamos producir mucho más investigación que intentando que hagan todos todo. Eso no quita que siga en pie mi propuesta de que además de no molestarlos con la labor lectiva, se les dé el apoyo que yo comentaba. O sea, lo que yo he visto en universidades de excelencia, esa labor del fundraising, por ejemplo, yo lo he visto, he sido testigo, o sea, pude estar en una universidad de excelencia en España, con un índice de captación muy alto de fondos para investigación, y que esa era su estrategia principal, su unidad de fundraising, y en la cual ellos eran los que captaban, y luego le decían al investigador, doctor, por si acaso acá está, este es la convocatoria, necesitamos que se firme aquí y acá, y luego al poco tiempo, doctor, ya acá está la plata, esto tiene usted, continúe avanzando. Y entonces el investigador tiene ese apoyo, se siente respaldado, se puede dedicar, es lo que llaman algunos, repito, un entorno habilitante, ¿no? Yo creo que deberíamos construir eso, ciertamente.
Gracias, doctor. Y finalmente un comentario que ha escrito la doctora Marta Martina. Hay mucho por hacer en lo que se refiere a investigación formativa. Muy bien. Para concluir entonces, las palabras finales del doctor Pedro Matsumura Casano, que es nuestro director de la unidad de investigación de nuestra facultad. Doctor Matsumura. Gracias, Miguel. Bueno, yo creo que este es un tema que da para mucho, de amplias reflexiones. Primero quiero contestarle al doctor Víctor Mechán en relación a por qué nuestra revista de análisis sigue en cielo y no está en escudos. Yo creo que así como ha mencionado Pedro, el doctor Pedro Mendoza, cómo es que hacer las investigaciones y cómo ir de la investigación simple a lo complejo, también acceder a la indexación de una revista como la nuestra, Scopus, es de una trayectoria y que yo tengo entendido que se ha intentado en 3 oportunidades cada 2 o 3 años y no lo hemos conseguido. ¿Por qué? Porque los artículos, doctor, tienen que estar en inglés. Segundo, que la mayoría de artículos tienen que venir del extranjero. Tercero, que tienen que ser de trabajos inéditos, por lo menos la mayor cantidad de artículos. Entonces, en algún momento hemos escuchado palabras un poco hirientes, que prefiero no decirlo por ética, de las razones por las cuales nuestra revista todavía no puede acceder, a pesar del gran esfuerzo del comité editorial y del editor, que es una persona de excelencia. O sea, no es porque no se quiera, no es simplemente pagar y acceder, no, es cumplir una serie de requisitos y lamentablemente todavía nuestra facultad no ha recibido esa posibilidad. Yo quisiera hacer una reflexión final de repente un poco para que todos nos llevemos un poco a la mente a la casa. El tema de investigación yo creo que es parte de una cultura también. Para ver todo lo que nos ha mostrado el doctor Mendoza en relación a las universidades de primer nivel, es porque la pregunta, ¿ellos están ahí porque están ahí ahorita? No, ellos han pasado por todo lo que nosotros hemos pasado desde el inicio hasta lo que son ahora. Nosotros estamos iniciando un proceso. Yo no diría que está maduro, es el inicio de un proceso, por lo tanto, la mayoría de nuestras investigaciones están en el nivel de la base de la pirámide. Estudios descriptivos, observacionales. Entonces, lo que hemos tenido la oportunidad de hacer ensayos clínicos aleatorizados, porque el Perú accedió hace algunos años a hacer sites de investigación a nivel internacional. Yo he tenido la oportunidad de participar, obviamente es otro nivel, es otro presupuesto, es otro seguro. Incluso laboratorios que venían y lo analizaban y eran laboratorios que no accedían a ese trabajo y se tenía que mandar la muestra a Estados Unidos, a un laboratorio X, porque tenía que tener ese criterio. O sea, la investigación. Y en Estados Unidos ustedes ven la investigación que hacen en personas, en el caso de diabetes, que tuve la oportunidad de estar en un centro de diabetes viendo, no solamente le pagan al paciente, sino le pagan a todo el entorno familiar. O sea, es parte de un sistema que requiere pues una serie de situaciones. Acá en el Perú creo que no podemos nosotros negar que estamos avanzando, pero de paso a paso, un proceso de mejora continua, y que inicialmente creo, y esa es la positividad de la investigación en el Perú, nosotros no podemos desperdiciarnos o desperdigarnos en que el sistema de la universidad es impartir docencia. Incluso yo soy uno de los críticos cuando veo que los grados de maestría y doctorado, ahora hay hasta maestrías profesionales, que deberían ser segundas especialidades. ¿Y por qué lo han hecho? Porque antes las maestrías y el doctorado eran esencialmente docencia e investigación. Se hacían las dos cosas. En los niveles que ha mencionado el doctor Mendoza, se inició haciendo docencia y después ya se quedó en investigación. Ese es el producto de toda una evolución. Por eso yo creo que es importante ver el tema de la cultura de investigación, que San Marcos lo está logrando en base a un esfuerzo de un proceso de mejora continua. De la noche a la mañana no vamos a poder, menos con los recursos
que tenemos tan limitados, muy limitados. Entonces, creo que hacer docencia y tener la cultura de querer hacer investigación no es algo que tampoco se debe limitar a que porque me dan plata investigo. No, uno investiga con o sin plata, pero tienes que investigar. Si te gusta investigar, hazlo. Esa es parte de una cultura. Entonces ya vendrán los mejores tiempos. Lamentablemente el tema de la pobreza en el Perú para mí es el tema crítico, en la cual muchos de los procesos van a estar estancados por un largo tiempo, menos aún ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Pero eso no excluye lo que ha mencionado magníficamente y excelentemente el doctor Mendoza, de que es la evolución de cómo debería ser. Sí, pues se ha tocado muchos puntos que para nosotros es fundamental seguir, ¿no? Porque todo el mundo tiene investigaciones, pero son parte de esfuerzos, mucho de ellos personales. Yo sí creo en el trabajo en equipo para una investigación, totalmente. Creo en eso, creo en las redes, en romper las redes, no solamente locales, regionales e internacionales. Hacer redes de investigación, y el mejor ejemplo es que mucha de esta gente nuestra está avanzando por eso, ¿no? Pues son parte de un equipo de trabajo internacional. Y eso le da, pues, otro nivel, ¿no? Otra posibilidad. Entonces, yo creo que el camino que ha mostrado Pedro es el camino a seguir. Que no sé cuánto tiempo lo lograremos, pero y nos ha dado pautas para hacerlo, ¿no? Yo creo que ese es el sentido que todos debemos tener, y no solamente el que quiere investigar lo va a hacer con o sin presupuesto. Obviamente, cuando digo con o sin presupuesto, de la universidad me refiero, ¿no? Porque uno tiene que poner la suya. Si quiere investigar, tiene que poner la que tú de alguna manera puedes realizar, ¿no? Ahora, hablando ya desde el punto de vista colegiado, sí hay que ver otras formas, otras estructuras, y creo que sí es importante. Bueno, yo creo que hemos conversado bastante, es el inicio de un proceso importante, y creo que esto no es la única vez que Pedro nos ha demostrado sus habilidades, su excelencia en todos estos criterios, y creo que nos debe llamar a la reflexión para seguir avanzando en este tema de investigación, si realmente queremos y deseamos ser una universidad de investigación. Agradezco la magnífica presentación del doctor Mendoza, también agradecer al doctor Sandoval por su moderación importante, y a todos ustedes por su presencia, que ha sido muy grata. Hemos tenido un auditorio de más de 115 personas, doctor Mendoza, lo cual implica el interés en el tema y también el interés en el ponente, en la excelencia de su persona en ese contexto. Yo les agradezco a nombre del Vicedecanato de Investigación Posgrado y también a nombre de la Unidad de Investigación y en nombre del señor decano, ¿no? Para que sigamos en este mismo camino de seguir aumentando nuestras posibilidades y de ir desarrollando y hacer de nuestra universidad una universidad de investigación. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Mendoza, y por favor, abrir Buenas todas las noches. cámaras en la medida posible para las fotografías de estilo. Los que puedan, abran sus cámaras para la fotografía de estilo, y vamos a pedirle al señor administrador del aula, por favor, tomar las vistas. Tenemos en este momento cuatro aulas en paralelo. Señor Freddy, por favor, adelante, tomar las vistas. Sonrientes, a ver. Muy bien, muy bien. Van dos fotografías más, por favor, Freddy. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes, al doctor Pedro Mendoza por la brillante presentación, y al doctor Muchas gracias. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Buenas noches a todos. Nos vemos, buenas noches. Profesor Matsumura, buenas noches, gracias. Gracias. Felicitaciones, Pedrito. Excelente presentación. Buenas noches. Me sumo a las felicitaciones, doctor. Excelente. Muchas gracias. Hasta luego. Felicitaciones. Hasta luego, buenas noches con todos, hasta luego. Buenas noches, Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Adiós, buenas noches. Ay, lo feo.